En los archivos polvorientos del Palacio de Santa Cruz en Madrid, donde el silencio pesa como una lápida sobre décadas de secretos enterrados, el historiador militar Dr. Carlos Mendoza sostiene entre sus manos una fotografía que cambiará para siempre nuestra comprensión de la traición y el heroísmo durante la Guerra Civil Española. Es una mañana gris de octubre de 2023, y la lluvia golpea suavemente las ventanas góticas del archivo, mientras Carlos examina una caja de documentos catalogados simplemente como Belchite, octubre 1937, material diverso. Entre cartas manchadas de barro y reportes militares descoloridos, una imagen en sepia captura su atención. 23 soldados republicanos posan para la cámara después de la victoria en Belchite, sus rostros marcados por el cansancio de la batalla, pero algo en la composición de la fotografía inquieta profundamente al historiador. En el extremo izquierdo, un joven soldado levanta discretamente la mano derecha en lo que parece ser un saludo casual, pero Carlos, con más de 20 años estudiando códigos militares de la época, reconoce inmediatamente que hay algo más en ese gesto aparentemente inocente. La España de 1937 era un campo de batalla no solo de armas y trincheras, sino de secretos y traiciones que corrían por las venas del conflicto como veneno letal. En los pueblos aragoneses liberados por las fuerzas republicanas, la línea entre héroe y traidor se difuminaba como la niebla matutina sobre los campos sembrados de cadáveres. Belchite había caído en manos republicanas el 6 de septiembre de 1937, después de una batalla brutal que dejó el pueblo medieval convertido en un esqueleto de piedra y escombros. Las fuerzas republicanas, compuestas por brigadas internacionales, milicianos catalanes y soldados regulares del Ejército Popular, habían logrado una victoria costosa pero simbólicamente importante para la moral republicana. Sin embargo, en los días posteriores a la conquista, una red invisible de espías y agentes dobles tejía sus hilos mortales entre las ruinas humeantes del pueblo. Los servicios de inteligencia, tanto republicanos como franquistas, habían desarrollado sistemas de comunicación sofisticados que incluían códigos gestuales, mensajes cifrados en cartas aparentemente inocentes y señales visuales que podían pasar desapercibidas para el observador casual, pero que transmitían información vital sobre movimientos de tropas, planes de ataque y, más peligrosamente, sobre la identidad de agentes infiltrados. En este contexto de paranoia constante, donde cada sombra podía ocultar un espía y cada camarada podía ser un traidor, los soldados desarrollaron métodos sutiles para comunicarse información crítica sin levantar sospechas. El Servicio de Información Militar Republicano, dirigido por el coronel Manuel Uribarri, había establecido una red de agentes que operaba desde Madrid hasta el frente aragonés, utilizando una combinación de técnicas tradicionales de espionaje y métodos improvisados adaptados a las condiciones caóticas de la guerra civil. Estos agentes, muchos de ellos soldados rasos indistinguibles del resto de las tropas, habían memorizado códigos gestuales específicos que les permitían transmitir advertencias urgentes sobre ataques inminentes, movimientos enemigos o, en los casos más desesperados, sobre la presencia de traidores dentro de sus propias filas. Los archivos militares de la época, muchos de ellos destruidos durante los bombardeos de Madrid o deliberadamente eliminados después de la guerra, contenían referencias fragmentarias a estos sistemas de comunicación, pero nunca se había encontrado evidencia visual directa de su uso en condiciones reales de combate. En los días posteriores a la toma de Belchite, las tropas republicanas habían establecido sus cuarteles en los edificios menos dañados del pueblo, mientras los ingenieros militares trabajaban para reparar las comunicaciones y consolidar las defensas. La unidad fotografiada, identificada en los archivos como la 3ª Compañía del Batallón Lincoln de las Brigadas Internacionales, había participado activamente en los combates finales por el control de la iglesia del pueblo, donde los defensores franquistas habían resistido hasta el último momento antes de ser finalmente sobrepasados. Los 23 hombres que aparecen en la fotografía representaban una mezcla típica de las fuerzas republicanas de la época, con voluntarios internacionales de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, sirviendo junto a milicianos catalanes y soldados regulares españoles. Sus uniformes muestran las marcas del combate reciente, con parches improvisados,
equipo militar de diferentes orígenes y el característico desorden de una unidad que había estado en primera línea durante semanas. Los rostros captados por la cámara reflejan no solo el cansancio físico de la batalla, sino también la tensión psicológica constante de saber que la guerra estaba lejos de terminar y que cada día podía ser el último. Entre estos hombres se encontraba el soldado que haría ese gesto aparentemente casual, pero potencialmente mortal, un joven cuya identidad permanecería en el misterio durante décadas hasta que la investigación del Dr. Mendoza comenzara a desentrañar los hilos de una conspiración que había costado la vida a todos los presentes en esa imagen. Las condiciones de vida en el frente aragonés durante octubre de 1937 eran especialmente duras, con las primeras lluvias del otoño convirtiendo las trincheras en lodazales y complicando el suministro de alimentos y municiones a las tropas de primera línea. Los soldados dormían en refugios improvisados entre las ruinas de las casas bombardeadas, compartiendo mantas raídas y sobreviviendo con raciones escasas que frecuentemente consistían en pan duro, sardinas enlatadas y un café aguado que apenas merecía ese nombre. En este ambiente de privaciones constantes y muerte omnipresente, los lazos entre los camaradas se fortalecían hasta convertirse en hermandades de sangre, lo que hacía aún más devastadora la realización de que uno de ellos podía estar traicionando al resto. La fotografía había sido tomada por el corresponsal de guerra americano Robert Capa durante una de sus visitas al frente aragonés, como parte de una serie de imágenes destinadas a documentar la vida cotidiana de las brigadas internacionales para las publicaciones de izquierda en Estados Unidos y Europa. Durante meses, el Dr. Carlos Mendoza había estado catalogando sistemáticamente los archivos fotográficos de la Guerra Civil, un proyecto financiado por la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con el Ministerio de Cultura español. Su trabajo consistía en digitalizar, catalogar y analizar miles de fotografías, documentos y testimonios que habían permanecido dispersos en diferentes archivos públicos y privados durante más de 80 años. Carlos, especializado en historia militar del siglo XX, había desarrollado una metodología única que combinaba el análisis histórico tradicional con técnicas modernas de investigación forense aplicada a documentos históricos. Cuando la fotografía de los 23 soldados llegó a su mesa de trabajo, en forma de una copia en papel amarillento y manchado, su primera reacción fue clasificarla como una imagen más de propaganda republicana, similar a cientos de otras que había procesado durante el proyecto. Sin embargo, algo en la composición de la imagen le llamó la atención. La postura del soldado en el extremo izquierdo parecía forzada, como si estuviera tratando de transmitir algo más allá de la pose natural para la cámara. Carlos decidió someter la fotografía a un proceso de digitalización de alta resolución, utilizando un escáner especializado que podía captar detalles imperceptibles en las copias impresas originales. Al examinar la imagen digitalizada en su monitor, ampliando progresivamente la sección donde aparecía el soldado sospechoso, Carlos pudo distinguir claramente que la posición de los dedos de la mano levantada no correspondía a un saludo casual o a una pose espontánea. La configuración específica de los dedos, con el índice y el medio extendidos mientras los otros permanecían doblados, coincidía exactamente con uno de los códigos gestuales descritos en un manual de inteligencia militar republicano que Carlos había estudiado meses antes. Este manual, descubierto en los archivos del Partido Comunista Español en 1985, pero mantenido clasificado hasta 2010, contenía instrucciones detalladas sobre métodos de comunicación secreta para agentes operando en territorio enemigo o en situaciones de alto riesgo. El gesto específico realizado por el soldado en la fotografía correspondía al código de peligro inminente o traidor presente, una señal desesperada utilizada cuando un agente había identificado una amenaza mortal, pero no podía comunicarla abiertamente sin comprometer su propia seguridad. Carlos contactó inmediatamente a su colega, la doctora Elena Vázquez, especialista en criptografía y códigos de guerra de la Universidad de Barcelona, para confirmar su interpretación del gesto. Elena, que había dedicado su carrera académica al estudio de los sistemas de comunicación secreta durante la Guerra Civil, confirmó no solo la interpretación de Carlos, sino que aportó información adicional que intensificó el misterio. Según sus investigaciones, el código gestual identificado en la fotografía
había sido utilizado exclusivamente por agentes del Servicio de Información Militar Republicano entre agosto y noviembre de 1937, un periodo muy específico que coincidía exactamente con la fecha de la imagen de Belchite. La investigación dio un giro dramático cuando Carlos y Elena decidieron rastrear el destino de los 23 soldados fotografiados. Utilizando los archivos militares republicanos conservados en el Archivo General Militar de Ávila, comenzaron el laborioso proceso de identificar a cada uno de los hombres presentes en la imagen. Los registros militares de la época, aunque incompletos debido a las condiciones caóticas de la guerra, contenían suficiente información para establecer las identidades de la mayoría de los soldados. Lo que descubrieron les heló la sangre. Según los reportes oficiales, toda la unidad había perecido en una emboscada el 13 de octubre de 1937, exactamente una semana después de que la fotografía fuera tomada. El informe oficial describía el incidente como un ataque sorpresa de fuerzas franquistas durante una patrulla de reconocimiento en los alrededores de Belchite, pero las circunstancias descritas en el documento oficial presentaban inconsistencias alarmantes que no habían sido cuestionadas en su momento debido al caos general de la guerra. Según la versión oficial, la patrulla había sido enviada a investigar reportes de actividad enemiga en una zona que supuestamente había sido declarada segura por la inteligencia militar republicana. Sin embargo, Elena descubrió en los archivos de comunicaciones militares que no existía ningún reporte previo sobre actividad franquista en esa área específica y que la orden de patrullaje había sido emitida directamente desde el Estado Mayor sin consultar con los comandantes locales que conocían mejor el terreno y la situación táctica. Más inquietante aún era el hecho de que la emboscada había ocurrido en un lugar donde las fuerzas franquistas no tenían presencia conocida según todos los reportes de inteligencia disponibles, y que los cuerpos de los soldados habían sido encontrados en una formación que sugería que habían sido sorprendidos completamente desprevenidos, sin haber tenido oportunidad de establecer una defensa o intentar escapar. Carlos descubrió otra anomalía crucial en los archivos. El oficial que había firmado la orden de patrullaje, el capitán Aurelio Fernández Montes, no aparecía en ningún registro militar antes o después de octubre de 1937. Su expediente militar era extrañamente escaso. Contenía información contradictoria sobre su formación y experiencia previa, y no había rastro de él después de la fecha de la emboscada. Cuando Elena intentó rastrear su historial a través de los archivos civiles, descubrió que un hombre con ese nombre y características físicas similares había trabajado como agregado cultural en la Embajada Española en Lisboa durante 1936, un puesto que frecuentemente era utilizado como cobertura para actividades de inteligencia. Este hallazgo sugería la posibilidad de que el capitán fuera en realidad un agente doble, que había infiltrado las líneas republicanas con el propósito específico de eliminar a soldados que pudieran representar una amenaza para la red de espionaje franquista. Mientras profundizaban en la investigación, Carlos y Elena comenzaron a descubrir evidencias de una red de espionaje mucho más extensa y sofisticada de lo que habían imaginado inicialmente. En los archivos del Ministerio de la Guerra Republicano, encontraron referencias fragmentarias a lo que los documentos denominaban Operación Espejo, un plan de contrainteligencia que aparentemente tenía como objetivo identificar y eliminar a agentes republicanos que habían logrado infiltrarse en las líneas franquistas. Los documentos relacionados con esta operación estaban en su mayoría censurados o incompletos, pero las referencias cruzadas con otros archivos permitieron reconstruir parcialmente su alcance y objetivos. La operación había sido diseñada para utilizar agentes dobles que se presentarían como desertores franquistas dispuestos a proporcionar información valiosa a los republicanos, pero que en realidad estaban identificando y marcando para eliminación a los espías republicanos más efectivos. El soldado que había hecho el gesto de advertencia en la fotografía había aparentemente detectado la presencia de uno de estos agentes dobles entre sus camaradas, pero no había podido comunicar su descubrimiento a través de los canales normales sin alertar al traidor. Su única opción había sido hacer el gesto codificado durante la sesión fotográfica, esperando que alguien con conocimiento de los códigos militares republicanos pudiera eventualmente interpretar su advertencia. La ironía trágica era que su mensaje había permanecido oculto durante más de 80 años. Demasiado tarde para salvar las vidas que había tratado de proteger.
Carlos localizó en los archivos de la Brigada Lincoln varios testimonios de sobrevivientes de otras unidades que describían incidentes similares durante el mismo periodo. Un soldado americano llamado James Mitchell había escrito a su familia en Chicago describiendo cómo unidades enteras desaparecían misteriosamente después de recibir órdenes de patrullaje de última hora de oficiales que nadie conocía bien. Mitchell mencionaba específicamente que algunos soldados veteranos habían comenzado a sospechar que ciertos oficiales recientemente llegados no eran quienes decían ser, pero que expresar estas sospechas abiertamente podía resultar en acusaciones de paranoia o incluso traición. El testimonio de Mitchell, fechado el 18 de octubre de 1937, 5 días después de la emboscada de Belchite, incluía una descripción que coincidía sospechosamente con las características físicas del capitán Fernández Montes. Elena descubrió en los archivos militares franquistas, abiertos parcialmente al público después de la transición democrática, referencias a una operación de infiltración que había tenido particular éxito en el frente aragonés durante octubre de 1937. Aunque los nombres y detalles específicos habían sido borrados de los documentos, las fechas y ubicaciones mencionadas coincidían perfectamente con los incidentes que Carlos había estado investigando. El descubrimiento más impactante llegó cuando Carlos logró localizar el diario personal del soldado que había hecho el gesto de advertencia. La familia del soldado, identificado como Roberto Martínez Herrera, un minero de Asturias de 22 años que se había unido a las Brigadas Internacionales en julio de 1937, había conservado sus pertenencias personales durante décadas sin saber su significado histórico. La nieta de Roberto, María Herrera Sánchez, contactó a Carlos después de que la historia de la investigación fuera publicada en el periódico El País, ofreciéndose a compartir los documentos familiares que podrían ser relevantes para el estudio. Entre estos documentos se encontraba un pequeño cuaderno de cuero que Roberto había llevado consigo durante sus meses en el frente, lleno de anotaciones en una letra apretada y frecuentemente casi ilegible, debido a las condiciones en las que había sido escrito. Las entradas del diario de Roberto durante los días previos a la emboscada revelaban una creciente paranoia y sospecha hacia ciertos oficiales de su unidad. En una entrada fechada el 3 de octubre de 1937, Roberto escribía: «El nuevo capitán llegó ayer diciendo que venía del Estado Mayor, pero habla castellano con un acento que no logro identificar. Los soldados veteranos evitan hablar con él cuando creen que no los observa. Esta mañana lo vi revisando nuestras posiciones defensivas con demasiado interés, como si estuviera memorizando detalles para reportar a alguien más». Una entrada posterior del 5 de octubre era aún más específica en sus sospechas. «Hoy vi al capitán dibujando un mapa detallado de nuestras posiciones. Cuando le pregunté para qué era, me dijo que para el reporte semanal al comando. Pero acabamos de enviar ese reporte hace 2 días. Algo no está bien aquí. He intentado hablar con el sargento López sobre mis sospechas, pero me dice que mantenga la boca cerrada y que haga mi trabajo. Creo que él también sospecha algo, pero tiene miedo de actuar». La entrada final del diario, fechada el 6 de octubre de 1937, el mismo día que la fotografía fue tomada, contenía la confirmación de los temores de Roberto. «Esta mañana intercepté una conversación entre el capitán y alguien más en la radio. Estaba hablando en un código que no reconocí, pero mencionó específicamente números que corresponden a nuestras posiciones y movimientos programados para la próxima semana. Estoy seguro ahora de que es un espía franquista. He decidido que durante la sesión fotográfica de hoy haré la señal de peligro que nos enseñaron en el entrenamiento. Si algo me pasa, al menos habrá un registro de que alguien sabía la verdad». Elena pudo verificar que la descripción de Roberto del nuevo capitán coincidía exactamente con las características físicas y el comportamiento del capitán Fernández Montes descritas en otros documentos. Más revelador aún, Roberto había incluido en su diario una transcripción parcial de la conversación radial que había interceptado, y Elena pudo descifrar que las referencias numéricas correspondían efectivamente a un código militar franquista, utilizado para transmitir información sobre posiciones enemigas y movimientos de tropas. Los archivos militares franquistas revelaron la identidad real del hombre que se había hecho pasar por el capitán Fernández Montes. Se trataba del teniente coronel Eduardo Vázquez Cifuentes,
un oficial de inteligencia que había sido entrenado específicamente para operaciones de infiltración en territorio republicano. Vázquez había nacido en una familia de militares de carrera en Valladolid y había servido en Marruecos durante las campañas coloniales de los años 20, donde había adquirido experiencia en técnicas de guerra irregular y operaciones detrás de las líneas enemigas. Después del golpe militar de julio de 1936, había sido reclutado por el Servicio de Información Militar franquista debido a su capacidad para adoptar identidades falsas e infiltrarse en organizaciones republicanas. Sus superiores lo describían como un agente frío y meticuloso, capaz de mantener una cobertura durante meses mientras recopilaba información vital sobre las capacidades y planes republicanos. La operación en Belchite había sido diseñada específicamente para eliminar a un grupo de soldados republicanos que los servicios de inteligencia franquistas habían identificado como particularmente peligrosos para sus propias redes de espionaje. Roberto Martínez y varios de sus compañeros habían participado en operaciones de contrainteligencia anteriores que habían resultado en la captura de varios agentes franquistas, convirtiendo a la unidad en un objetivo prioritario para eliminación. Vázquez había pasado semanas estableciendo su cobertura como el capitán Fernández Montes, creando un historial falso pero creíble que le permitiera acercarse a la unidad sin levantar sospechas inmediatas. Su plan había sido enviar a los soldados a una emboscada, preparada por fuerzas franquistas que esperaban en una posición cuidadosamente seleccionada, pero la perspicacia de Roberto había puesto en peligro toda la operación al detectar las verdaderas intenciones del falso capitán. Carlos descubrió en los archivos franquistas que Vázquez había reportado sus sospechas sobre Roberto en un mensaje cifrado enviado a sus superiores el 7 de octubre, un día después de la sesión fotográfica. En este mensaje, Vázquez advertía que uno de los soldados republicanos podía haber detectado su verdadera identidad y solicitaba instrucciones sobre cómo proceder. La respuesta, enviada el mismo día, ordenaba a Vázquez que acelerara el cronograma de la operación y que procediera con la emboscada tan pronto como fuera posible para evitar que los republicanos tuvieran tiempo de investigar sus sospechas. El mensaje final de Vázquez a sus superiores, enviado después de la emboscada del 13 de octubre, confirmaba la eliminación exitosa de todos los objetivos y reportaba que no había habido sobrevivientes que pudieran comprometer la operación o revelar la infiltración. Sin embargo, Vázquez nunca pudo haber imaginado que el gesto desesperado de Roberto durante la sesión fotográfica preservaría la evidencia de su traición para las generaciones futuras. Elena logró identificar a otros miembros de la red de espionaje franquista que habían operado en el frente aragonés durante el mismo periodo. Los archivos revelaron que la Operación Espejo había sido mucho más extensa de lo que habían imaginado inicialmente, con al menos 12 agentes franquistas infiltrados en diferentes unidades republicanas a lo largo del frente. Estos agentes habían sido responsables de la eliminación de más de 200 soldados republicanos durante un periodo de 3 meses, todos oficialmente clasificados como bajas de combate o víctimas de emboscadas enemigas. La sofisticación de la operación era impresionante incluso para los estándares actuales de inteligencia militar. Los agentes habían sido entrenados no solo en técnicas de infiltración y combate, sino también en psicología aplicada que les permitía identificar y manipular las dinámicas sociales dentro de las unidades republicanas. Cada agente tenía una identidad de cobertura cuidadosamente construida, completa con historiales militares falsos pero verificables, cartas personales falsificadas de familias inexistentes, e incluso cicatrices y heridas simuladas que apoyaran sus historias de combates anteriores. El nivel de detalle era extraordinario, desde dialectos regionales específicos hasta conocimiento de eventos históricos locales que permitieran a los agentes integrarse naturalmente en las conversaciones casuales de los soldados. Carlos descubrió que el entrenamiento de estos agentes había incluido sesiones intensivas sobre cultura y política republicana, de modo que pudieran discutir convincentemente los ideales y objetivos por los que supuestamente estaban luchando. Algunos agentes habían llegado incluso a participar en combates reales contra fuerzas franquistas para establecer su credibilidad, aunque siempre bajo circunstancias controladas que minimizaban el riesgo real para su seguridad. La red había operado con tal efectividad que los comandantes republicanos nunca habían sospechado la verdadera causa de las pérdidas anormalmente altas en ciertas unidades.
Los patrones solo se hicieron evidentes décadas después, cuando Carlos y Elena pudieron analizar los datos desde una perspectiva histórica completa. Durante el período de mayor actividad de la Operación Espejo, entre agosto y noviembre de 1937, las bajas republicanas en el frente aragonés habían sido un 40% más altas de lo normal, pero las autoridades militares habían atribuido este aumento a la intensificación de las operaciones de combate y a las tácticas más agresivas adoptadas por las fuerzas franquistas. La realidad era que una parte significativa de estas bajas había sido el resultado directo de traiciones internas, orquestadas meticulosamente por agentes enemigos que vivían y luchaban junto a sus víctimas durante semanas antes de enviarlas a la muerte. Este canal no es para todos. Algunos prefieren ignorar las verdades incómodas que emergen cuando revisamos cuidadosamente las páginas olvidadas de la historia. Pero si eres de los que creen que la verdad merece ser contada, sin importar cuán perturbadora sea, entonces continúa con nosotros mientras revelamos el destino final de los responsables de esta red de traición. Después de la guerra, Eduardo Vázquez Cifuentes había desaparecido de los registros oficiales como si nunca hubiera existido. Los archivos militares franquistas contenían referencias a sus operaciones hasta noviembre de 1937, pero después de esa fecha no había rastro de él en ningún documento oficial. Carlos y Elena sospecharon inicialmente que Vázquez había sido eliminado por sus propios superiores para eliminar evidencia comprometedora, una práctica común en las operaciones de inteligencia de la época. Sin embargo, la investigación tomó un giro inesperado cuando Elena descubrió una referencia oblicua a Vázquez en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de la España franquista. Un documento fechado en 1942 mencionaba a un Eduardo Quinteto Cifuentes trabajando como agregado militar en la Embajada Española en Buenos Aires, Argentina. La investigación posterior reveló que Vázquez había sido trasladado discretamente a Argentina después de la guerra, donde había vivido bajo una identidad parcialmente modificada hasta su muerte en 1978. Durante sus años en Argentina, había trabajado oficialmente como consejero militar para el gobierno argentino, pero los archivos sugieren que había continuado realizando operaciones de inteligencia para el régimen franquista, particularmente en la identificación y seguimiento de exiliados republicanos españoles en Sudamérica. La ironía era que el hombre que había orquestado la muerte de Roberto Martínez y sus camaradas había vivido una vida cómoda y respetable durante 4 décadas, sin enfrentar nunca consecuencias por sus acciones durante la guerra. Carlos localizó a descendientes de Vázquez en Buenos Aires, pero cuando intentó contactarlos para obtener información adicional sobre su abuelo, se encontró con una negativa total a cooperar y amenazas legales si continuaba investigando la historia familiar. Esta reacción sugería que las generaciones posteriores de la familia Vázquez estaban al tanto de las actividades de su antepasado y habían tomado medidas para proteger su reputación póstuma. Elena descubrió que varios otros agentes de la Operación Espejo habían seguido patrones similares después de la guerra, siendo trasladados discretamente a puestos diplomáticos o militares en países latinoamericanos donde podían continuar sirviendo a los intereses del régimen franquista sin atraer atención sobre sus actividades durante la guerra civil. Esta red de veteranos de operaciones especiales había formado una especie de hermandad secreta que había influido en la política exterior española durante décadas, manteniendo conexiones con regímenes autoritarios en toda Latinoamérica y proporcionando entrenamiento y asesoramiento en técnicas de contrainsurgencia y represión política. Antes de continuar con esta historia perturbadora, queremos saber de nuestros oyentes. ¿Desde qué comunidad autónoma nos escuchas? Déjanos un comentario con tu teoría sobre por qué crees que historias como esta permanecieron ocultas durante tanto tiempo. El impacto emocional del descubrimiento había sido devastador para las familias de las víctimas que aún vivían. María Herrera Sánchez, la nieta de Roberto Martínez, describió cómo el conocimiento de que su abuelo había intentado advertir sobre el peligro que se cernía sobre él y sus camaradas había transformado su comprensión no solo de la historia familiar, sino de toda la guerra civil española. Durante toda mi vida, pensé que mi abuelo había fallecido como un héroe en combate, explicó María en una entrevista emocional con Carlos. Ahora sé que efectivamente murió como un héroe, pero de una manera mucho más compleja y trágica de lo que jamás imaginé. Él sabía que estaba en peligro,
Sabía que alguien en quien confiaba los estaba traicionando, y aún así encontró una manera de dejar un mensaje para el futuro. Esa fotografía se convirtió en su testamento final. Las familias de otros soldados identificados en la fotografía habían tenido reacciones similares. Muchas de ellas habían conservado durante décadas relatos familiares sobre las circunstancias extrañas de la desaparición de sus antepasados. Historias transmitidas de generación en generación sobre sospechas nunca confirmadas y preguntas nunca respondidas. El trabajo de Carlos y Elena había proporcionado finalmente las respuestas que estas familias habían buscado durante más de 80 años. Pero estas respuestas llegaban acompañadas de una comprensión dolorosa sobre la extensión y sofisticación de las traiciones que habían caracterizado la guerra. El doctor Mendoza había presentado sus hallazgos a la Comisión Interministerial para el Estudio de la Situación de las Víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, solicitando que las víctimas de la Operación Espejo fueran oficialmente reconocidas como víctimas de crímenes de guerra en lugar de simplemente como bajas de combate. Sin embargo, la respuesta oficial había sido tibia, citando la dificultad de verificar eventos tan antiguos y la política gubernamental de no reabrir investigaciones sobre la guerra civil que podrían reavivar tensiones políticas. Esta respuesta había frustrado profundamente a Carlos, quien argumentaba que el reconocimiento oficial era crucial no solo para honrar la memoria de las víctimas, sino también para establecer un precedente histórico sobre la importancia de documentar y recordar todos los aspectos de la guerra, incluyendo aquellos que habían permanecido ocultos durante décadas. Elena había organizado una exposición itinerante titulada Señales en el Silencio, que presentaba la fotografía de Belchite, junto con documentación sobre la Operación Espejo y otros casos de espionaje durante la Guerra Civil. La exposición había viajado por España durante 2024, atrayendo a miles de visitantes y generando debates intensos sobre la responsabilidad histórica y la importancia de preservar la memoria completa de la guerra, incluyendo los aspectos más incómodos y complejos. El trabajo de investigación había revelado también la existencia de otras fotografías similares en archivos de toda Europa, imágenes que posiblemente contenían mensajes codificados similares que habían pasado desapercibidos durante décadas. Carlos había establecido contacto con historiadores militares en Francia, Reino Unido e Italia, compartiendo su metodología de análisis y animándolos a reexaminar sus propias colecciones fotográficas en busca de evidencias similares de comunicación secreta durante conflictos del siglo XX. Esta colaboración internacional había resultado en el descubrimiento de al menos 6 fotografías adicionales de la Segunda Guerra Mundial que contenían gestos codificados similares, sugiriendo que el uso de señales visuales en fotografías oficiales había sido una práctica más extendida de lo que se había reconocido previamente. La metodología desarrollada por Carlos y Elena se había convertido en un nuevo campo de estudio académico, combinando análisis histórico tradicional con técnicas forenses modernas para descifrar mensajes ocultos en documentación histórica. Su trabajo había inspirado a una nueva generación de historiadores a adoptar enfoques más creativos y multidisciplinarios en sus investigaciones, demostrando que incluso los documentos históricos más estudiados podían contener secretos no descubiertos. La Universidad Complutense había establecido un nuevo programa de máster en Análisis Forense de Documentación Histórica, dirigido conjuntamente por Carlos y Elena, atrayendo a estudiantes de toda Europa interesados en aplicar técnicas científicas modernas al estudio del pasado. El programa había recibido financiación de la Unión Europea como parte de una iniciativa más amplia para preservar y reinterpretar el patrimonio histórico europeo utilizando tecnologías avanzadas. Los estudiantes del programa trabajaban en proyectos que iban desde el análisis de manuscritos medievales hasta la investigación de correspondencia diplomática de la Guerra Fría, siempre buscando evidencias ocultas que pudieran cambiar nuestra comprensión de eventos históricos importantes. El éxito del programa había llevado a la creación de una red internacional de investigadores especializados en este tipo de análisis, con centros asociados en París, Londres, Roma y Berlín que colaboraban en proyectos comunes y compartían recursos y metodologías. Esta red había comenzado a compilar una base de datos exhaustiva de códigos y señales utilizados en documentación histórica, creando una herramienta invaluable para futuros investigadores que se enfrentaran a material similar.
La historia de Roberto Martínez y la fotografía de Belchite había trascendido el ámbito académico para convertirse en un símbolo poderoso de la importancia de preservar y reinterpretar constantemente la memoria histórica. El gesto desesperado de un soldado de 22 años había viajado a través de más de 8 décadas para finalmente transmitir su mensaje de advertencia, demostrando que la verdad histórica tiene una capacidad extraordinaria para sobrevivir incluso cuando parece haber sido enterrada para siempre. La fotografía se había convertido en una de las imágenes más icónicas de la Guerra Civil Española, no por su composición artística o su valor propagandístico, sino por su testimonio silencioso sobre el coraje individual y la complejidad moral de la guerra. Roberto había encontrado una manera de convertir un momento de propaganda rutinaria en un acto de resistencia y memoria, utilizando los códigos que había aprendido como soldado para crear un mensaje que sobreviviría mucho más tiempo que cualquier informe militar o comunicado oficial. Su historia había inspirado a documentalistas, escritores y artistas a explorar las dimensiones ocultas de la guerra civil, creando obras que examinaban no solo los grandes eventos y figuras históricas, sino también las experiencias individuales de soldados ordinarios que se encontraron en circunstancias extraordinarias. El ayuntamiento de Belchite había erigido un monumento en honor a Roberto y sus camaradas en el sitio donde había sido tomada la fotografía original, con una placa que reproducía la imagen junto con una explicación sobre su significado histórico. El monumento se había convertido en un destino popular para estudiantes de historia y turistas interesados en la guerra civil, pero también para personas que simplemente querían rendir homenaje a un acto de coraje individual que había permanecido oculto durante generaciones. La ceremonia de dedicación del monumento en octubre de 2024, 87 años después de la emboscada, había reunido a descendientes de las víctimas, autoridades locales y nacionales, e historiadores de toda Europa. María Herrera Sánchez había dado un discurso emocionante en el que argumentaba que la historia de su abuelo demostraba que incluso en los momentos más oscuros de la historia humana, los individuos podían encontrar maneras de resistir y preservar la verdad para las generaciones futuras. La investigación de Carlos y Elena había demostrado que la historia no es simplemente una narración de eventos pasados, sino un proceso continuo de descubrimiento y reinterpretación que puede revelar nuevas verdades incluso décadas después de que los eventos hayan ocurrido. El legado de la investigación se extiende mucho más allá de la historia específica de Roberto Martínez y la Operación Espejo. Ha establecido un precedente importante sobre la necesidad de examinar críticamente no solo los documentos oficiales de periodos históricos, sino también los artefactos aparentemente menores como fotografías, cartas personales y objetos cotidianos que pueden contener información crucial sobre las experiencias humanas durante momentos de crisis. La metodología desarrollada por el equipo está siendo aplicada ahora a investigaciones sobre otros conflictos del siglo XX, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Guerra Fría, revelando patrones de comunicación secreta y resistencia que habían permanecido ocultos en archivos de todo el mundo. El trabajo ha inspirado también una reflexión más amplia sobre la responsabilidad de los historiadores de buscar activamente las voces silenciadas o reprimidas en los registros históricos, reconociendo que las narrativas oficiales frecuentemente ocultan tanto como revelan sobre las realidades complejas de los eventos pasados. La fotografía de Belchite se ha convertido en un caso de estudio utilizado en universidades de todo el mundo, para enseñar a los estudiantes sobre la importancia de examinar las fuentes históricas desde múltiples perspectivas y con herramientas analíticas diversas. Pero quizás el aspecto más poderoso del legado de Roberto Martínez es su demostración de que los actos individuales de coraje y resistencia, sin importar cuán pequeños o aparentemente insignificantes puedan parecer en su momento, tienen el potencial de resonar a través de las generaciones y cambiar nuestra comprensión del pasado. Su gesto silencioso en esa fotografía de octubre de 1937 se ha convertido en un testimonio eterno de que la verdad histórica, aunque pueda ser suprimida temporalmente, encuentra eventualmente una manera de emerger y reclamar su lugar en la memoria colectiva. En una época en la que la desinformación y la manipulación de la verdad histórica representan amenazas constantes a nuestro entendimiento del pasado y del presente, la historia de Roberto sirve como un recordatorio poderoso de que cada generación tiene la responsabilidad de buscar, preservar y transmitir la verdad,
sin importar cuán incómoda o compleja pueda ser. Su mano levantada en esa fotografía descolorida se ha convertido en un símbolo universal de la resistencia humana contra la opresión y la falsificación de la historia, un mensaje que continúa inspirando a investigadores, estudiantes y ciudadanos comprometidos con la preservación de la memoria histórica auténtica.